al margen de que es un medicamento, es el mejor tratamiento para disminuir las líneas de expresión en frente entre cejo y patas de gallo y para prevenir que aparezcan en el tiempo. O sea, si tú quieres mantenerte con un rostro lo más joven posible, deberías de utilizar toxina botulínica desde los 30 años aproximadamente en adelante para que estas zonas de acá no se marquen y queden mucho más suavizadas en el tiempo. Lo primero que hay que entender es qué es el Botox o la toxina botulínica. Es un medicamento, básicamente. Y este tipo de medicamento lo que hace es disminuye la contracción del músculo en zonas como la frente, el entrecejo y patas de gallo. Entonces, es un paralizante muscular que al paralizar el músculo disminuye la formación de las arrugas de esta zona y previene. Ahora, dado que es un paralizante, no rellena, no genera volúmenes, no le va a dar ningún tipo de hinchazón, bulto, no sé, se le cae la cara o cosas por el estilo. Esto básicamente es una mala interpretación de otro tipo de procedimientos que ha hecho gente que no son médicos. Entonces, en primera instancia hay que entender eso. La toxina botulínica no rellena, no deforma, no hincha, no deja bultos, porque no es su función, no es un relleno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de problema, es usualmente que han ido a un lugar donde los ha atendido alguien que no es un médico. Estamos hablando del esteticista, la cosmiatra, la peluquera, NNN. No fue a hacerse las cejas y le ofrecieron un Botox o una vitamina o un colágeno o lo que fuera. Y terminan poniéndole una sustancia ilegal que en la gran mayoría de los casos es un polímero, es un plástico, que lo único que hace es generar un volumen y descontroladamente hinchar en el tiempo. Y les terminan poniendo sustancias que les dejan grumos en la cara. Es básicamente por eso el problema, no es la toxina botulínica. Sí, es una muy buena pregunta. En general, la toxina normalmente en la parte estética se aplica en las zonas clásicas, que es el entrecejo, frente y patas de gallo, que son zonas que tienen muy poca función importante en el rostro, ¿no? Por así decirlo. Eh, Sin embargo, hay actualmente algunas zonas que se pueden aplicar como técnicas avanzadas que están saliendo en el rubro, por ejemplo, en el depresor del ángulo de la boca, en la base de la nariz para disminuir el movimiento. Hay pacientes que sonríen y bajan la punta de la nariz, se aplica en la base para liberar un poco esto. Se puede aplicar para sonrisa gingival en la parte alta del surco. Algunos lo colocan en la parte perioral para poder mejorar lo que son las líneas de código de barras, pero son procedimientos a veces que tienen tan poco margen de error que si es que colocas un poquito más de la cuenta, terminas con una parálisis en una zona importante. Por ejemplo, imagínate alrededor de la boca, si yo coloco mucho producto o más de la cuenta, termino generando una parálisis del labio y no voy a poder o hablar bien, o no voy a poder deglutir bien, o no voy a poder comer bien. Entonces, no es probablemente recomendable, salvo tenga algún problema de salud que lo amerite, como una parálisis facial, algo por el estilo, donde se tenga que compensar, ¿no? Pero si no es el caso, yo solamente recomiendo que se use en frente, entre cejo y patas de gallo en pacientes que normalmente lo que buscan es un resultado estético. Bueno, esto es algo que se está viendo muchísimo, no solamente en Perú, sino también en toda Latinoamérica y el mundo, que gente que no es médico se dedica a aplicar sustancias como la toxina botulínica, el ácido hialurónico y más productos que hay en el rubro de la parte de medicina estética. El gran problema es de que la capacitación de este personal es muy pobre y es deficiente en el sentido en que no conocen la anatomía facial como debe de ser, no conocen los productos que se deben de aplicar, no existe una ética profesional. Hay que tener en cuenta que para poder inyectar un producto tienes que ser un personal de salud como mínimo. Estamos hablando de un médico y para inyectar productos de estética tienes que tener conocimientos de la misma. En este caso lo hace el médico que se especializó en medicina estética, el dermatólogo que se especializó también en medicina estética y el cirujano plástico que también tiene conocimiento de estética, ¿no? El hecho de aplicar una sustancia en el rostro implica distintos tipos de reacciones de la misma piel que muchas veces no son las deseadas. O sea, no para todo el mundo funciona exactamente de la misma manera. Y es ahí que tu preparación como médico especializado en este tipo de procedimientos te va a ayudar a darle una solución o darle un mejor resultado a tu paciente. Sin embargo, si esto lo hacen por YouTube o lo aprendieron por, no sé, vieron el Instagram de un médico que se está inyectando la cara, pues no va a tener probablemente los mismos resultados, puede tener complicaciones serias. Al margen de esto, muchas de las personas que no son médicos obtienen estos productos de forma ilegal. Estamos hablando de contrabando o de productos adulterados. En este caso, la persona que es la cosmiatra le llega un proveedor de productos que no es legal. Ninguna empresa de esos productos legales, que son usualmente
farmacéuticas grandes o laboratorios grandes no pueden venderle esto a gente que no sea médico. Ellos tienen que venderle a un médico, sí o sí. O sea, tienes que tener tu registro de médico para poder comprar estos productos. Entonces, si lo adquiere una persona que no es médico, la gran pregunta es cómo lo obtuvo, de dónde lo obtuvo. Y la respuesta es contrabando o producto adulterado. Entonces, el paciente que llega a un consultorio o a una cabina o a un lugar de la cosmiata, la peluquera, el esteticista, el estilista, lo que fuera, termina aplicándose en el rostro algo que no tiene ningún tipo de registro, ningún tipo de tamizaje, ningún tipo de seguridad. Y se arriesgan a que les pase lo más probable una deformación en el rostro, una reacción de alergia descontrolada probablemente, ¿no? He tenido pacientes que vienen después de la aplicación en otros sitios con bultos, chichones, que eso ya no es posible retirar, ya se deformó y se malogró la cara. Entonces, lo más importante en esto es definir o tener muy en claro que quien debe de hacer estos procedimientos es el médico. Entonces, lógicamente, del médico que tú escojas tiene que tener capacitación en la parte de medicina estética, ¿no? Para ello tienes que ver las redes sociales, tiene que ver los estudios del médico, los diplomas del médico, para poder tener la seguridad de que sí, pues efectivamente estoy yendo a un lugar con una persona que sabe cómo funcionan estos tipos de productos, ¿no? Actualmente en Perú los productos legales que tienen registro sanitario por la DIGEMIT, que es lo mínimo necesario para poder aplicarlos, es la marca Botox, que es la marca más antigua a nivel mundial, la marca Reage, la marca Dysport, la marca Meditoxin, la marca Nabota y la marca Xiaomi. Hasta ahí son las marcas que nosotros tenemos disponibles en el Perú. La diferencia de cada una de ellas es básicamente costo, marca, difícilmente va a haber mucha diferencia en duración, casi todas tienen una duración similar entre 4 o 5 meses, máximo 6 exagerando. No hay toxina botulínica que dure más de 6 meses, eso no existe al momento, pese a que alguno diga que sí, me duró más, posiblemente sea algo, un caso muy particular, pero normalmente es entre 4 o 5 meses hasta 6 como máximo en cualquiera de las marcas que comento. Pero lo más importante es esto, cada marca va a tener pues sus propias peculiaridades, ¿no? Ellos dirán, nosotros tenemos esto o esto, ya depende del paciente qué es lo que escoge y depende también de tu médico, qué es lo que tu médico use más o la toxina con la que él tenga más seguridad o más confianza, porque ya teniéndole el uso continuo, usualmente sabe cómo aplicarla de la mejor manera posible, ¿no? Pero son esas toxinas las que yo recomendaría como mínimo usarse. Hay más toxinas en el mercado, pero son de contrabando, o sea, tengan mucho cuidado con ello, siempre pidan que les muestren la toxina y sobre todo revisar que tiene registro sanitario.